8:37 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a la asambleísta Diana Jacome, de ADN, presidenta de la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social. Le invitamos para hablar algunos temas de interés vinculados con la legislación, la fiscalización en la Asamblea, pero también partir por un hecho de coyuntura, como es la consulta popular que el presidente ha propuesto para fin de año y que ya en los últimos días envió los anexos en donde sustenta al menos las preguntas que van más allá de las reformas constitucionales, reformas parciales, que ya tiene al menos el visto bueno para ir a las urnas, la reforma del artículo 5 de la Constitución, que permitirá la ayuda militar extranjera en bases ecuatorianas, también la reforma aprobada ya en la Asamblea a los artículos 110 y 115 de la Constitución, que elimina del presupuesto el financiamiento para las organizaciones políticas del país que se transformaron en organizaciones electoreras que sirven para las elecciones nada más. Quisiera partir de estas propuestas del presidente con la primera, la enmienda para la contratación por horas específicamente en el sector turístico. ¿Por qué no ir más allá y solo en el sector turismo? Muy buen día a la asambleísta Diana Jacome. ¿Qué tal, Miguel? Y a toda la audiencia, muchísimas gracias por el espacio. Bueno, este paquete de preguntas sin duda son importantes y es una exigencia que ha hecho el pueblo ecuatoriano durante muchísimo tiempo. En la coyuntura que hoy vivimos, en la situación que hoy enfrenta el Ecuador, es necesario sin duda alguna preguntas también que la ciudadanía pueda tomar la decisión. Ahí, en efecto, se configura el artículo 101 de nuestra Constitución de la República. El poder radica en el soberano. Serán los ciudadanos, los ecuatorianos, cuando acudan a las urnas. A propósito, como usted bien lo mencionó en la introducción de esta entrevista, tendremos que ir a las urnas, sí, por la reforma parcial al artículo 5 y también la reforma parcial a los artículos 110 y 115. En ese sentido, aprovechando el espacio, la coyuntura que existe de manera oportuna y necesaria, el presidente envió estas preguntas y una de ellas que usted menciona, sin duda alguna, es el tema de contratación por horas. Es importante porque esto permitirá que jóvenes, mujeres, hombres, todos puedan ser parte de una contratación por primera vez. Usted lo ha mencionado, se habla en este sentido únicamente para el sector turismo, siempre de que se trate de la primera contratación laboral, respetando todos los derechos, los beneficios de ley en el ámbito laboral para que esta persona pueda ser parte del sector turístico. Se están creando oportunidades que son importantes de empleo donde antes no lo había. También consideremos que el sector turístico tiene una alta demanda en temporadas, en espacios donde se necesita la mano de obra, el apoyo de los ciudadanos en esta área, en este sector. Entonces, esta es una puerta importante para poder darle la oportunidad a muchas personas que deciden trabajar por horas. En muchos países esta modalidad existe, como reitero, siempre y cuando respetando los derechos laborales y los beneficios que por ley le otorga precisamente nuestra Constitución y nuestras leyes secundarias para poder ser contratado en esta modalidad en el sector de turismo. Así que nosotros aplaudimos esa decisión que ha enviado el presidente a la Corte Constitucional para que sea considerado vía enmienda, pues la Corte en su momento determinará si en efecto esta es la vía conforme al 443, el procedimiento, pero recordarle también que ya existe una línea jurisprudencial que la Corte en su momento emitió en algún momento se preguntó esto. Sin embargo, usted sabe cómo existió una campaña contraria al respecto, no estaban ni de acuerdo con la extradición y hoy el tiempo le da la razón al presidente y a los ciudadanos que sí confiaron en esa consulta, que sí eran efectivas esas preguntas, que sí eran necesarias. Hoy se plantea bajo esta modalidad para este sector específico del turismo y yo creo que la ciudadanía entenderá que es una puerta importante para facilitar el trabajo y también de alguna manera reducir la informalidad que existe. Hay muchos jóvenes, madres de familia, que sí podrían trabajar en el sector turístico por horas y sin descuidar sus otras actividades, estudios, hogar, en fin.
Con la experiencia que usted está viviendo en la Asamblea Nacional, la siguiente pregunta tiene que ver con la reducción del número de asambleístas. El presidente plantea 10 asambleístas elegidos en circunscripción nacional y un asambleísta elegido por cada provincia y uno más por cada 400,000 habitantes. ¿Cómo ve usted, especialmente con la experiencia que ha vivido en estos meses en la Asamblea Nacional? Mire, esta es una medida técnica, proporcionada y legítima, Miguel. No afecta la estructura del Estado, no altera tampoco la estructura fundamental de nuestra Constitución, ni modifica ni restringe derechos, eso hay que dejarlo claro. Por eso el presidente precisamente lo ha remitido para que sea considerado vía enmienda. Es una propuesta que busca rediseñar una regla que por mucho tiempo se ha venido mal utilizando. Tantos asambleístas, yo veía en el reporte que tenía 19 en Pichincha, 24 en Guayas. Hay una sobrerepresentatividad que puede ser interpretada así. Sin embargo, la propuesta que hoy hace el presidente de la República, en la que estoy incluida yo, estamos incluidos muchos de los compañeros, y no es lo que a mí me beneficia o lo que yo considere totalmente correcto. Es lo que le beneficia a los ecuatorianos y el ahorro que también representa para el país. Son más de 8 millones de dólares, Miguel, que se utilizan para los pagos de los asambleístas anualmente. Y eso sin considerar los despachos que incluyen asesores, asistentes y también los viáticos, residencias. Es un gasto realmente significativo para el Estado. Pero más allá de eso, también lo que obliga es a que los partidos políticos también sean coherentes con la realidad del país, tengan cuadros importantes, cuadros con formación, cuadros que realmente representen a sus provincias. En ese sentido, como usted menciona, actualmente somos 15 nacionales, lo que establece hoy la propuesta son 10 nacionales y uno por cada provincia y uno adicional por más de 400,000 habitantes. En ese sentido, mire, nos obliga a todos, sí, a participar si tenemos que hacerlo, pero con una verdadera representatividad y apoyo de los ecuatorianos. Mejorar la eficiencia también en el ámbito legislativo sin perder la cobertura territorial. Aquí no se está modificando, no se está cambiando la representatividad, esto continúa y la participación ciudadana de elegir y ser elegido continúa. Aquí simplemente lo que se hace es un rediseño en el sentido del número de asambleístas que estarían en un espacio de representatividad ciudadana como es el Pleno de la Asamblea Nacional, como es el Poder Legislativo. La otra pregunta tiene que ver con la transferencia de los deberes y atribuciones que hace el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, este organismo creado en la nefasta Constitución del 2008 y que ha servido solo para el poder de turno tomarse los organismos de control y tener ejemplos impresentables como el del Contralor Carlos Poli de los 10 años de la Revolución Ciudadana, que hoy está preso en los Estados Unidos. Y no solo eso, la Liga Azul, recuerde que eso fue reciente, donde veíamos chats en los que se hablaba de cómo poner una autoridad, porque esa es la perla del Consejo de Participación Ciudadana. Una de las atribuciones más importantes que tiene esta institución es precisamente la designación de las principales autoridades en control de nuestro país, fiscales, contralor, defensores, jueces de Corte Constitucional, en fin, hay un sinnúmero de autoridades que son designadas por esta institución dentro de los concursos. Ahora, que ellos hemos escuchado preparan. Constitucionalistas que no se puede desaparecer, sí transferir ciertas funciones como la elección en la Asamblea Nacional, que con todos los cuestionamientos desde el escenario político, pero daría más legitimidad antes que 7 consejeros para elegir en un proceso fiscal o lo que fuere. El escenario es desaparecer al Consejo, sería una reforma estructural que tendría que ir por la vía de una Asamblea Constituyente. Mire, esta consulta popular, quiero que la ciudadanía lo entienda, nace precisamente de ese clamor ciudadano, de esa presencia en territorio del señor presidente Daniel Noboa y de todos nosotros que hemos recorrido el país escuchando a emprendedores, escuchando a los pequeños negocios, a los jóvenes, y entendiendo que hay que ir un poco más allá, tomar decisiones que sin duda alguna pueden
generar molestia o incomodidad a ciertos sectores que prefieren que el Ecuador no cambie y que se mantenga en la misma lógica como un Consejo de Participación Ciudadana, un organismo que, debo decirlo, traicionó la confianza de la ciudadanía y no merece seguir existiendo. Yo lo voy a decir con claridad. O sea, un organismo, un espacio que debía ser de vigilancia ciudadana, se convirtió en un espacio de corrupción y reparto, con leves excepciones. También tengo que decirlo, pero no es posible que se hayan presentado varios presidentes de este consejo, algunos presos, otros fugados, miembros de este consejo. Usted ya lo mencionó, un ex Contralor General del Estado que pasó por uno de esos concursos que realizó ese Consejo de Participación Ciudadana y que hoy está preso en Estados Unidos. Claro, la Liga Azul. Con un porcentaje 100 sobre 100. La Liga Azul, quienes actuaban como operadores políticos de esa bancada que hoy es enemigo del país, y no como representantes ciudadanos, sino que cómo acomodaban a ciertos funcionarios para su conveniencia. En el pasado se designaron autoridades, como reitero, que hoy son sancionadas por otras leyes en otros países, y eso es de vergüenza. No representan a los ciudadanos, Miguel, sino a intereses políticos, y esta ha sido una de las preguntas, uno de los clamores ciudadanos. ¿Para qué está ese Consejo de Participación Ciudadana? Que fue creado, como usted bien lo dijo, en la Constitución del 2008, para que supuestamente en este consejo, que represente a la ciudadanía, se elijan a las principales autoridades de control, y lo que hemos visto en los últimos años nada tiene que ver con la representación ciudadana. Entonces, serán los ciudadanos quienes decidan si esta institución debe o no continuar. Porque se le pudiera, como en otros planteamientos se ha formulado, quitarle atribuciones, pero que sobreviva quizás en la lucha contra la corrupción, y como manda la Constitución, artículo 208, y que poco o nada ha hecho. Pero la desaparición en esas condiciones no pudiera generar un dictamen negativo, desfavorable de la Corte. Mire, es importante aquí mencionar que serán los ciudadanos, Miguel, al final del día quienes decidan. Sin embargo, como mencioné, conforme siempre y cuando pase el filtro de la Corte. Siempre. El 443 de la Constitución pues determina cuál es la vía que debe darse este tipo de preguntas. Esperemos a ver cómo también se pronuncia la Corte Constitucional para poder avanzar, y dependiendo a ello pues se establecerán ya las reglas en ese sentido, y al final del día serán los ciudadanos quienes decidan. Un tema que ha generado polémica tiene que ver con la cuarta pregunta del presidente, de llevar a juicio político. Dice, ¿está usted de acuerdo con que los jueces de la Corte Constitucional sean también considerados como autoridades sujetas a juicio político? Y el texto plantea que los jueces de la Corte Constitucional se entenderá por incumplimiento de funciones exclusivamente cuando se incurra en violación flagrante y reiterada del cumplimiento de los deberes o atribuciones inherentes a sus cargos previstos en la Constitución y la ley. Sí, nadie puede estar por encima de la ley. En un verdadero Estado de Derecho no existen cargos intocables ni coronas, Miguel. Y lastimosamente eso es lo que ha venido sucediendo con esta institución, quien hoy nos deja en suspenso varias normativas que son de importancia para el país, para la seguridad suya, mía, de todos los ecuatorianos, y sobre todo para aquellos que están en primera línea, que nos están defendiendo, como es la policía y los militares, nuestro bloque de seguridad. Normativa que sirve para poder defendernos ante el crimen organizado. ¿Quiénes hoy están en desacuerdo o quiénes estarían festejando de esa normativa esté en suspenso? El crimen organizado, sin duda alguna, a ellos les beneficia, no a los ecuatorianos que nos levantamos temprano, como usted, como todos la gente que quiere sacar adelante a su país, a su familia. A nosotros nos perjudica esa suspensión, y todas las autoridades de control deben estar sujetas a este tipo de control por su conducta en el ejercicio de sus funciones. Nadie debe estar exento. El presidente de la República, ministros, el fiscal general del Estado, están bajo el control político, menos los jueces de la Corte Constitucional, que están en un edificio muy seguros, con 10 asesores, con seguridad, y tomando decisiones que hoy nos están pasando factura, que hoy está exponiendo a nuestra policía, que hoy está exponiendo a ciudades en la inseguridad. Ahora, sobre este tema hay casos que hay que recordar. Hoy
precisamente recuerda Diario El Universo, página 3, el fallo de la Corte Interamericana en el caso Camba Campos, que fue presidente del Tribunal Constitucional, como se llamaba entonces. En noviembre del 2004 le llevaron a juicio. Por cierto, un juicio masivo a todos los miembros del Tribunal Constitucional, que terminaron destituyéndoles. La Corte Interamericana dijo años después que no se podía haber hecho con una circunstancia. Se llevó a todo el tribunal al juicio, no así el caso de juez constitucional por juez constitucional. Ahora, ¿cómo entender esta realidad? Mire, la situación que enfrenta el Ecuador sobre inseguridad es grave. Y es ahí donde la Asamblea Nacional ha tomado decisiones importantes de generar normativa, un marco jurídico que permita actuar a nuestra Policía Nacional, a nuestras Fuerzas Armadas. La Corte Constitucional tiene que tomar decisiones que estén bajo su competencia, no decisiones políticas. Y eso es lo que ha hecho. Mire usted, todas las autoridades, reitero, de control están ahí sujetas a un cuestionamiento, a un escrutinio, pero menos ellos. Somos el único país en la región que no tiene ningún tipo de control. A los jueces y toda América Latina, los magistrados de Corte Constitucional o Suprema pueden ser sujetos a juicio político o a procesos políticos de remoción. En un país democrático, Miguel, no puede haber jueces sin control. Eso es importante entenderlo. El control político no anula su independencia. No estamos anulando la independencia de la institución como tal. Lo que se tampoco hace... entrar a revisar sentencias. No se trata de revisar los fallos, grave. Pero está convirtiéndose en un colegislador. Está cambiando lo que nosotros hacemos. Y ustedes se cuentan, sacamos las leyes para asegurar una buena ejecución del trabajo de nuestra policía, de nuestros militares, pero ellos cambian las cosas y ponen otra cosa, como lo que sucedió con la sentencia del COIP, en el que declaró inconstitucional un inciso del el 536 del COIP, donde pues el delincuente que es reincidente puede sustituir su prisión preventiva. Entonces, ¿de qué hablamos? ¿A quién estamos dando respaldo? ¿A los ciudadanos que trabajan fuertemente o a los delincuentes? Porque si el reincidente, usted va y le dice, señor, o sea, usted ya viene secuestrando varias veces, ¿yo por qué le voy a sustituir la prisión preventiva? No, señor, se queda con la prisión preventiva, porque es reincidente. Declarar la inconstitucionalidad de ese inciso, de este artículo del COIP, le está respaldando a los delincuentes. Entonces hay que ser claros. ¿De qué lado estamos? ¿De los ciudadanos o del crimen? Nosotros no vamos a estar revisando las causas de cómo ellos resolvieron, sino que esto no afecte otras funciones y que no afecten la seguridad del Estado, porque son decisiones públicas, son decisiones que están cumpliendo con la necesidad y la coyuntura que vive el país. Y eso es lo que vamos a hacer. ¿Usted se refiere al dictamen de comienzos de año respecto de la sustitución de la prisión preventiva? Así es, y yo leo tal cual, aquí no me estoy inventando. Dice, declarar inconstitucional la frase contenida en el último inciso primero del artículo 536 del COIP. Eso dice la sentencia. No me estoy ni sumando ni aumentando texto. Tampoco se podrá sustituir la prisión preventiva por otra medida cautelar cuando se trate de un caso de reincidencia. Lo que dice la sentencia, no lo digo yo. Lo dice aquí la Corte Constitucional. Entonces mañana, reitero, el delincuente que secuestró, vea, cámbiame la prisión preventiva por otra medida, presentación, como pasó ahorita en este momento con el delincuente que atrapó la policía, donde ustedes vieron fue de conocimiento público, con una casa llena de particularidades, haciendo referencia al narcotráfico. En fin, está libre. Dinero y armas. Libre. ¿De qué sirvió el trabajo de nuestra policía exponiendo su vida, de nuestros militares, cuando hoy el señor está libre? Pues mire usted, eso es lo que sucede en la realidad, en la práctica. ¿Qué debe hacer entonces la Corte, al menos con las 3 leyes que está en trámite con audiencias? En un caso suspendió provisionalmente una transitoria, la Ley de Integridad Pública, y aceptó medidas cautelares, la Ley Orgánica de Inteligencia, y suspendió también provisionalmente en la Ley Orgánica de Solidaridad. Mire, como tenemos conocimiento, se ha llamado a audiencia pública por parte de la Corte Constitucional para que los representantes jurídicos, en este caso quienes harán la defensa
den a conocer ya en la cancha jurídica los argumentos necesarios. Tienen que hablar con mucha solvencia. Sí, por supuesto. Que permita convencer, hacer ver a los jueces. Claro, porque lo que se presentó fueron demandas de inconstitucionalidad sobre esos articulados, señalando que son inconstitucionales, que vulneran derechos, pero bajo ese pretexto de la garantía de derechos se extralimitan y se está protegiendo a los delincuentes, y de los delincuentes abusando precisamente de esa facilidad con la que hoy pueden actuar, porque el marco jurídico está suspendido. Hemos por mucho tiempo hemos sido un Estado reactivo, más no de prevención, de prevenir el delito, y eso es lo que pretendían estas normas. Por eso le menciono, ¿a quién le beneficia que estas leyes estén suspendidas? Sin duda al crimen organizado, porque si tenemos la norma habilitada, nuestra policía, militares, los equipos de inteligencia podrán prevenir el delito y saber en qué momento están ingresando las armas y prevenir que se cometa un acto ilícito. Pero en ese sentido, reitero con la pregunta que usted hace, los juristas en materia constitucional deberán dejar en evidencia, en el plano ya jurídico en la audiencia, por qué estas normas no son inconstitucionales. Miguel, estas leyes se debatieron en la Asamblea Nacional con mayoría de votos, son legítimas, se conoció en cada despacho, se llevó al Pleno, se hizo el debate que corresponde, se entregó a la ciudadanía estas normas, un marco jurídico de protección contra el crimen organizado. Pero ahí está. Entonces, reitero, serán los juristas en su momento que acudan a las audiencias de la Corte Constitucional que han convocado, hay que convencer para con que argumentos demuestren que la normativa no es inconstitucional, está apegado a derecho, a nuestra norma suprema, y no está vulnerando ningún tipo de derecho, sino protegiendo. Ahora, a propósito de la Asamblea y las tareas de legislación y fiscalización, usted como presidenta de la Comisión de Transparencia, ¿qué proyectos está procesando, tramitando hoy? Bueno, estamos analizando la ley orgánica de reforma al Consejo de al Consejo de Participación Ciudadana, y también la ley de conflicto de intereses. Son dos normativas que están pendientes de revisar. Estamos avanzando con las comparecencias de diferentes juristas, quienes nos realizan sus aportes técnicos jurídicos para poder sustentar los informes respectivos, y avanzamos con estas normativas. Como mencioné, el de conflicto de intereses es uno de ellos. Estamos recibiendo a varios expertos en la materia, abogados y catedráticos, que nos permiten tener una visión clara sobre si es procedente avanzar con esta normativa o no, pero hay cuestionamientos sobre ellos, hay conflictos también con otras normas, debo mencionarlo. Se habla en esos es una herencia, ¿no?, que nos dejaron en la anterior comisión, propuesta por la expresidenta de esa asamblea, la que menciona registro de regalos, registro de viajes. Imagínense, hay un conflicto sin duda alguna con el Código Orgánico Integral Penal, que ya también nos han reiterado algunos juristas, pero seguimos avanzando, y como asambleísta también tengo la facultad de presentar proyectos individuales que posteriormente serán distribuidos a las comisiones que corresponden. Hay temas más importantes que quiere el país que Por supuesto, claro que ahora, sí. Fiscalización. ADN va a fiscalizar al gobierno casos en donde se ha señalado presuntas irregularidades en el sector eléctrico, caso Progen, caso Austral, que hoy están en el ámbito penal siendo investigados, y en el ámbito político van a fiscalizar estas acciones concretas del gobierno del presidente Noboa. Mire, nosotros durante esta etapa en la cual se destinó y se continuó con la fiscalización de este tipo de contrataciones en el sector eléctrico, hemos sido muy claros y cumpliendo con lo que nos determina la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa en nuestra atribución de fiscalización y control político. Se ha llamado a diferentes funcionarios, entre ellos el Contralor General del Estado, quien nos dio a conocer detalles sobre el informe que ya es de conocimiento público, donde encontró presuntas irregularidades, ¿no? El Contralor mencionó responsabilidad civil, administrativa y penal. Esta última remitida a la Fiscalía General del Estado, y por cierto la reserva, en efecto por reserva, precisamente, que se encuentra en la etapa de investigación previa, en esta etapa preprocesal de investigación previa, pues se conoce que ya la Fiscalía está tomando las acciones que corresponden precisamente para ello, y también se llamó a gerentes de SELEC, de las
las instituciones que firmaron los contratos, que visitaron el lugar, que llegaron a los acuerdos en el tema de la contratación. Todo eso a los administradores de contratos se llamó en la comisión, se los escuchó, se les hizo las preguntas respectivas y así hemos avanzado. Todos estos elementos de las comparecencias que hemos recibido, más el informe que ha sido muy importante de la Contraloría General del Estado, que en su momento menciono, el Contralor estuvo en nuestra comisión y nos dio detalles de todo lo que se hizo en cuanto al informe, al estudio, la recopilación de información. Para nosotros fue importante tener esos datos porque eso permitirá que nosotros elaboremos un informe que posteriormente será conocido en la comisión y tendrá que ser votado por cada uno de los asambleístas que formamos esa comisión para posteriormente remitirlo al presidente de la Asamblea y sea conocido. Claro que pudiera poner en debate en el Pleno de la Asamblea Nacional. En efecto. Nosotros ¿no actuaremos un juicio político en ese Nosotros sentido? Actuaremos en derecho, conforme lo que nos establece la Constitución. Estamos en este momento, como le mencioné, receptando toda la información y las comparecencias necesarias para poder elaborar. Entonces, haremos las cosas conforme lo establece la norma, sin apresurarnos y sin tintes políticos, sino respetando la Constitución. Bien, muchas gracias a la asambleísta Diana Jácome, presidenta de la Comisión de Transparencia de ADN, aquí en la revista de Opinión Democracia. Muy amable. A usted, Miguel, muchísimas gracias y a todos los ecuatorianos. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Le recomendamos, ya viene en ExaFM, el show de la papaya. Y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, les deseamos un feliz martes a todos. Muy buen día. La revista Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Esto es Exa Informa por ExaFM. La instauración del juicio político contra cualquier poder del Estado es decisión soberana de cada país. Así lo indicó el constitucionalista argentino Alfonso Santiago.